Hay revoluciones que prometen libertad y entregan cadenas. Cuba es el ejemplo más largo y más doloroso de ese fenómeno en toda América Latina. Pero para entender cómo comenzó la dictadura cubana, hay que empezar mucho antes del 1 de enero de 1959, porque lo que ocurrió ese día no fue un accidente de la historia, fue el resultado de décadas de injusticia, corrupción y dominación extranjera que prepararon el terreno perfecto para que un hombre carismático y sin escrúpulos tomara el control de una isla entera y no lo soltara jamás. Cuba llegó al siglo XX con una herida abierta. Después de siglos bajo el dominio español, obtuvo su independencia en 1898, pero esa independencia tuvo trampa. Los Estados Unidos, que habían intervenido militarmente en el conflicto contra España, impusieron a Cuba la llamada Enmienda Platt, un documento que les daba el derecho legal de intervenir militarmente en la isla cuando lo consideraran necesario para proteger sus intereses. Cuba era formalmente libre, pero en la práctica era un protectorado norteamericano. Esa humillación no fue olvidada. Alimentó durante décadas un resentimiento nacionalista profundo que Fidel Castro supo leer y explotar mejor que ningún otro político cubano de su generación. Durante la primera mitad del siglo XX, Cuba vivió una sucesión de gobiernos corruptos y una economía profundamente desigual. La isla producía azúcar en cantidades industriales, pero la riqueza se concentraba en pocas manos, muchas de ellas extranjeras. Había una clase alta habanera que vivía con lujos europeos y una masa campesina en el interior que sobrevivía en la pobreza. Esa brecha no era accidental, era el diseño de un sistema que nunca había sido pensado para beneficiar al cubano de a pie. Ese malestar acumulado era una hoguera esperando una chispa. En 1952, el militar Fulgencio Batista dio un golpe de estado que clausuró la democracia cubana en pocas horas. Batista había gobernado antes con un perfil moderado, pero el hombre que regresó al poder en 1952 estaba dispuesto a todo para mantenerlo. El presidente de turno huyó al exilio sin organizar resistencia. La democracia cubana, corrupta e imperfecta como era, murió sin que casi nadie la defendiera. Para un joven abogado y político llamado Fidel Castro, que se perfilaba como candidato al Congreso en las elecciones que ese golpe canceló, el momento fue tanto un desastre personal como una oportunidad que supo reconocer de inmediato. Castro era hijo de un terrateniente acomodado, había estudiado en los mejores colegios jesuitas de Cuba y se había graduado como abogado en la Universidad de La Habana. Desde joven mostró una capacidad oratoria excepcional, una ambición política sin límites y una inteligencia táctica que impresionaba a todos los que lo conocían. Su primera reacción al golpe fue presentar una denuncia legal argumentando que Batista había violado la Constitución. Los tribunales, ya controlados por el nuevo régimen, la rechazaron sin contemplaciones. Castro sacó una conclusión que definiría el resto de su vida. Contra una dictadura, la vía legal no funciona. Solo la fuerza puede derrocar a quien llegó por la fuerza. El 26 de julio de 1953, Castro lideró el ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, la segunda instalación militar más importante de la isla. El plan era tomar el cuartel por sorpresa, apoderarse de las armas allí almacenadas y desencadenar un levantamiento popular en toda la provincia de Oriente. Fue un fracaso militar completo. El elemento sorpresa se perdió desde el inicio. Las fuerzas de Batista repelieron a los atacantes con facilidad y más de 60 participantes fueron capturados y ejecutados extrajudicialmente, muchos bajo tortura. Castro fue arrestado días después, escondido en las montañas. Ese día, que debía ser el inicio de la revolución, parecía el final definitivo de su aventura política. Pero en el juicio que siguió, Castro convirtió su derrota militar en una victoria política de proporciones históricas. En lugar de defenderse ante el tribunal, pronunció un largo discurso en el que denunció la pobreza de los campesinos cubanos, la corrupción del régimen, la desigualdad económica y presentó el ataque al Moncada no como un crimen, sino como un acto de resistencia patriótica. Terminó con una frase que recorrería el mundo entero: "La historia me absolverá". Fue condenado a 15 años de prisión, pero el discurso fue reproducido clandestinamente en miles de copias que circularon por toda la isla. Castro había perdido la batalla y ganado la narrativa.
Y en política, quien controla la narrativa muchas veces termina controlando todo lo demás. En 1955, Batista cometió el error más costoso de su régimen. Indultó a Castro bajo presión de grupos civiles y religiosos. Castro salió de la cárcel, declaró que continuaría la lucha y viajó a México a preparar el siguiente intento. Allí conoció a un médico argentino llamado Ernesto Guevara, el Che, que aportó una visión marxista más explícita y una determinación que complementaba perfectamente la audacia política del cubano. El 2 de diciembre de 1956, 82 hombres desembarcaron en las costas de Oriente desde un pequeño yate llamado Granma, que llegó con días de retraso y en condiciones deplorables. Las fuerzas de Batista, alertadas de la llegada, los atacaron casi de inmediato en un lugar llamado Alegría de Pío. La mayoría de los expedicionarios murió o fue capturada. Solo un pequeño grupo logró escapar hacia la Sierra Maestra, la cadena montañosa que domina el oriente de Cuba. Entre los sobrevivientes estaban Fidel, su hermano Raúl y el Che. Llegaron a la sierra siendo apenas 20 hombres. Con esos 20 hombres comenzó la guerrilla que en 2 años derrocaría a un ejército de 40.000 soldados. Lo que ocurrió en la Sierra Maestra fue tanto una campaña militar como una operación política y mediática. Castro ganó el apoyo de los campesinos ofreciéndoles protección y prometiéndoles tierra. Fue creciendo en número y golpeando al ejército de Batista con ataques que éste no sabía responder. Además, gestionó con habilidad su imagen internacional, invitando a periodistas extranjeros a la sierra. Sus reportajes presentaron a Castro al mundo como un héroe romántico, combatiendo a una dictadura brutal, un golpe diplomático devastador para Batista. El régimen respondió con una represión que terminó por destruirlo políticamente. Sus fuerzas de seguridad torturaban y asesinaban a sospechosos en las ciudades, incluyendo estudiantes universitarios y jóvenes de clase media que no tenían ninguna vinculación directa con la guerrilla. Ese terror, en lugar de intimidar a la población, radicalizó a sectores que antes eran moderados y empujó a muchos cubanos hacia el apoyo activo o pasivo a la revolución. Para finales de 1958, el régimen estaba políticamente desintegrado. Los empresarios le retiraban el apoyo, la iglesia lo criticaba y los propios Estados Unidos le suspendieron el suministro de armas. Un dictador sin respaldo propio, sin respaldo económico y sin respaldo internacional es un dictador con los días contados. En la madrugada del 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista huyó de Cuba en avión rumbo a la República Dominicana, llevándose todo el dinero que pudo. Castro entró victorioso en La Habana una semana después, al final de una marcha triunfal desde Oriente. Las multitudes que lo recibían lloraban de alegría. Había una sensación generalizada de que algo verdadero y nuevo comenzaba, de que Cuba sería finalmente libre, justa e independiente. Nadie en esas multitudes imaginaba que se estaban despidiendo de la democracia por más de 60 años. Lo que siguió fue un proceso gradual pero implacable de concentración del poder. En los primeros meses, Castro presentó un gobierno con figuras moderadas al frente, pero detrás de esa fachada, él y su círculo más cercano construían las estructuras de un Estado que no toleraría oposición de ningún tipo. Los tribunales revolucionarios ejecutaron a cientos de colaboradores del régimen anterior, muchos con juicios sumarios que duraban pocas horas. Los medios de comunicación independientes fueron clausurados o intervenidos uno a uno. Las propiedades de quienes huían al exilio eran confiscadas por el Estado. La revolución devoraba todo lo que encontraba a su paso, incluyendo las libertades que decía haber venido a defender. El punto de no retorno llegó en 1961, cuando un grupo de exiliados cubanos entrenados y financiados por la CIA intentó invadir la isla en lo que se conoce como la invasión de Bahía de Cochinos. El desembarco fracasó en 72 horas. Castro utilizó ese fracaso para consolidar definitivamente su poder, depurar a los últimos moderados del gobierno y declarar públicamente que la revolución cubana era socialista. Días después, afirmó que había sido marxista-leninista desde sus años universitarios y que lo sería hasta el último día de su vida. Cuba entró de lleno en la órbita soviética y el Partido Único quedó establecido sin retorno posible. La dictadura que comenzó así duró décadas que se convirtieron en generaciones. Fidel Castro gobernó Cuba durante 49 años hasta que en 2008 entregó el poder formalmente a su hermano Raúl por razones de salud.
Más de 1 millón de cubanos abandonaron la isla en las primeras décadas del régimen, dejando atrás sus propiedades, sus carreras y en muchos casos a sus propias familias. El sistema que Castro construyó, prometiendo liberar a los cubanos de la explotación y la injusticia, terminó siendo la estructura de control más prolongada que ha conocido el continente americano en el siglo XX. La historia de cómo comenzó la dictadura en Cuba es, en el fondo, la historia de cómo las revoluciones pueden traicionarse a sí mismas, de cómo el poder corrompe incluso a quienes llegaron al poder prometiendo combatir la corrupción, y de cómo un pueblo que lucha genuinamente por su libertad puede terminar, sin entenderlo del todo, cambiando una cadena por otra. Conocer esa historia no es un ejercicio académico, es una necesidad para cualquiera que quiera entender América Latina, entender la Guerra Fría y entender por qué algunas heridas políticas tardan generaciones enteras en sanar. Si este video te ayudó a entender mejor esta historia, compártelo con alguien que necesite conocerla. Suscríbete al canal para seguir explorando los momentos que definieron al mundo. Y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te sorprendió más. Nos vemos en el próximo video.